capítulo 10 es lo que nos corresponde para hoy. Marcos capítulo 10. Y nuestro tema de hoy, de mendigo a príncipe. ¿Cómo es? De mendigo a príncipe. Este título pareciera un título muy bonito para una película o tal vez para una novela. Pero también en la vida real nosotros podemos verlo, cómo Dios transforma de un simple mendigo a un príncipe, a una princesa. Lo hemos visto en nuestras vidas, lo hemos visto a través de la historia de la Biblia, y hoy vamos a mirar un caso especial, el caso de Bartimeo, aquel hombre ciego. Jericó, en esa ciudad que era comercial, era muy común encontrar muchos mendigos, muchas personas que vivían de la limosna, ciegos, cojos, mancos, y Bartimeo era uno de ellos. Pero Bartimeo tenía dos problemas, y es que era ciego y además también era él. Era un mendigo, vivía de la limosna. Y digo tenía dos males, porque hay quienes son ciegos físicamente, pero no son mendigos. Hay ciegos y son cantantes, son profesionales. Hay ciegos y son políticos. Claro que la mayoría de los políticos son ciegos. Pero igual, él además de ser ciego, también era un mendigo que estaba a la orilla del camino. Era rechazado por la sociedad, por su condición. Y por eso él siempre permanecía a un lado del camino. En el versículo 46, ¿qué nos dice? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Y qué estaba haciendo? Mendigando. Estaba a un lado del camino, mendigando. Y hoy encontramos muchos ciegos también, espirituales, muchos ciegos en el alma, que han perdido ya la ilusión, que ya no tienen un propósito claro, que no tienen ganas de vivir. Y hay muchos ciegos que teniendo los ojos sanos, pero en su alma están ciegos, en su espíritu están ciegos. Han perdido ya toda oportunidad, además ni siquiera quieren vivir. Están como ese ciego, a un lado del camino. Ese ciego estaba a un lado, estaba desechado. ¿Y cuántas veces nosotros mismos nos sentimos así? Desechados. Desechados por los demás, desechados por Dios, desechados por nosotros mismos. Y nos sentimos mal. Pero, ¿cuál es la buena noticia? Que este hombre fue sano de su ceguera. Que a pesar de que él mucho tiempo estuvo a un lado del camino, discriminado por todos, que este hombre que ya no tenía esperanza, un día él fue sano de su ceguera. Pero ¿cómo fue sano? ¿Por qué él logró ser sano? Es lo que vamos a mirar. Primero, en el versículo 47, él oyó de Jesús. En el 47, parte A. Y oyendo que era Jesús Nazareno. ¿Qué pasó con él? Él oyó de Jesús. Él estuvo dispuesto a oír de Jesús. Pero muchos de nosotros podríamos decir, pero lo que pasa es que yo ya soy cristiano. Lo que pasa es que yo hace muchos años ya recibí a Cristo en mi corazón. Sí, podemos haber recibido hace muchos años a Cristo en nuestro corazón y no poder oír a Dios. Hay muchos cristianos que siendo cristianos de hace muchos años, su corazón se ha endurecido tanto por los problemas, por las dificultades, por las decepciones, por lo que nos ha sucedido en la vida, que nos es difícil oír a Dios y que hemos perdido la disposición de oír de Dios. ¿A través de qué nosotros podemos oír de las maravillas de Dios? A través de su palabra. Pero es increíble encontrar muchos cristianos
que la Biblia ya ni la leen. Eso significa que muy poco escuchan a Dios. ¿Cómo puede escuchar? Dios nos habla a través de su palabra, pero la vida cristiana en muchos se ha vuelto tan rutinaria que simplemente es ir al culto, llegar a la casa, dormir, descansar y nada más. Ir, trabajar a la casa y a la iglesia, pero sin ningún tipo de significado especial. Muchos ciegos. Bartimeo, para lograr su sanidad, lo primero que hizo que fue oírle. Él escuchó de Jesús. Si nosotros no acudimos con regularidad a su palabra, muy probablemente no podemos oír la voz de Jesús. A veces estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para escuchar a Jesús. Estamos ocupados. Llegamos a la casa y no sabemos ni siquiera dónde está la Biblia. Estamos ocupados para escuchar a Jesús. Es increíble, hay muchos pastores que están tan ocupados en la obra del Señor, visitando a tantas personas, que no tienen tiempo para escuchar la voz de Jesús. No tienen tiempo. Nuestras ocupaciones hacen que nosotros no tengamos tiempo, y somos cristianos. Y por eso muchas veces nosotros nos sentimos a un lado del camino. Por eso muchas veces nosotros nos sentimos despreciados. Muchas veces nosotros sentimos que Dios parece que ya no nos ama, que ya no nos quiere. Pero no es que no nos quiere, es que nosotros tenemos problemas para escucharlo. Y no solamente a Dios. ¿Por qué nosotros tenemos tanto problema en nuestra casa? Porque también tenemos problemas para escuchar. Nos es difícil escuchar a nuestra esposa. Nos es difícil escuchar a nuestro esposo. Nos quiere hablar cuando llegamos a la casa, pero ¿cómo llegamos? Cansados. Muchos enojados porque ese día no fue el mejor. Y por lo tanto no tenemos tiempo para escuchar. ¿Cuántos de nosotros no tenemos tiempo para escuchar a nuestros hijos? ¿Cuántos padres, siendo cristianos, hace muchos días, hace mucho tiempo, que no han hablado? No, pero él sí me pide la bendición cuando llego. Eso no es hablar con él. No, yo le doy la bendición cuando salgo. Eso no es hablar con él. ¿Hace cuánto que no se sienta un rato? ¿Hace cuánto tiempo que no se han coquetito para sentarse juntos? Para hablar. ¿Hace cuánto que usted no se sienta a decirle qué te pasa, cómo te va, cómo estás en el colegio, cómo estás en la universidad? ¿Hace cuánto que nosotros nos sentamos a preguntarle cómo te fue en el examen? Muéstrame tu trabajo, cómo te está quedando. Pero a veces nosotros no tenemos tiempo. Él sacó un tiempo, y para poder ser sano, lo que hizo fue oír la voz de Dios. Si yo quiero que mi vida sea transformada, tengo que aprender a oír la voz de Dios. Si yo quiero tener una buena relación en mi casa, tengo que aprender a oír a los demás. El problema es que a veces nosotros estamos tan ocupados hablando que no tenemos tiempo para escuchar. Estamos tan ocupados gritando que no tenemos tiempo para escuchar. ¿Cómo está nuestro oído? Y si es con Dios, lo mismo. Para la gloria de Dios, como soldados de Jesucristo, tenemos una gran bendición, y es que somos estudiantes de la palabra de Dios. Eso significa que con más frecuencia nosotros escuchamos la voz de Dios. Porque todas las mañanas, a través del devocional, lo que hacemos es escuchar la voz de Dios. Pero hay quienes no lo hacen. Y hay quienes, aún siendo de esta misma iglesia, tienen su devocional, pero lo tienen muy bien guardado. Y no hacen el devocional. Significa que muy poquito escuchan a Dios. Y es muy difícil uno enamorarse de alguien cuando ya ha perdido contacto, cuando ya ha perdido esa capacidad de poder oír. Solamente cuando yo escucho a mi amado, a mi amada, es que me une y es que me enamoro más. Usted haga la prueba. Si usted tiene su esposo muy lejos, su esposa muy lejos, si deje de comunicarse por algún tiempo, así sea por teléfono, por internet o por lo que sea, va a llegar un día donde ya se le va a hacer costumbre y ya no lo va a necesitar, no la va a necesitar. Es más, se va a acomodar tanto que el día en que esa persona le hable, le va a molestar. Porque ya nos hemos acostumbrado a no escuchar. Y lo mismo pasa con Dios. Puede ser que seamos cristianos de muchos años, pero que nos hayamos acostumbrado a no escuchar a Dios.
El primer paso para que Bartimeo fuera libre de su enfermedad es que él escuchó. Segundo, en el mismo versículo, tenía conocimiento de Jesús. En el 47, la parte B, comenzó a dar voces y a decir, ¿qué decía? Jesús, hijo de David. Este ciego tenía pleno conocimiento de a quién estaba llamando. Mire que hay muchos que no sabían quién era Jesús, mas sin embargo, él sabía quién era Jesús. Es más, lo citaba con nombre propio y también de dónde venía. Él sabía que era descendiente de David. Él conocía muy bien a Jesús y por eso él sabía que Jesús tenía la solución. ¿Qué tanto nosotros conocemos? Si nosotros no escuchamos a Dios, si nosotros no nos metemos en su palabra, es muy posible que nosotros no conozcamos muy bien a Dios, que no conozcamos muy bien a nuestro Dios. Simplemente saber que Él hace milagros no es conocerlo. Eso sería como aquel hijo que solamente está esperanzado que su papá le dé un cheque mensual, que su papá le dé una provisión mensual. Él sabe que su papá tiene un buen salario, pero eso no quiere decir que conozca a su papá. Él sabe que su papá tiene una buena empresa y que por eso le da lo que él necesita, mas eso no quiere decir que conozca a su papá. Saber que Dios hace milagros no es conocerlo del todo. Este ciego conocía, y parece ser entonces que él no era ciego de toda la vida, porque él conocía las Escrituras, él sabía de la procedencia de Jesús. Parece ser que en el camino, por alguna razón que no sabemos, él quedó ciego. ¿Y cuántas veces nosotros cuando llegamos a la vida cristiana, llegamos con el ánimo alto, llegamos despiertos y con los ojos bien abiertos, pero parece que en el camino nos vamos aburriendo, nos vamos como acomodando y llega un momento donde nosotros mismos, siendo cristianos, llegamos a la condición de ese ciego. Él parece que no era ciego de por siempre, no fue toda la vida ciego. En algún momento se volvió ciego. Algo le pasó, porque él conocía la Escritura. Hay muchas personas que hoy están en el mundo y que no nacieron en el mundo, que ellos conocían de Jesús, que ellos conocían a Cristo, pero en algún momento de la vida, por algo que tal vez les sucedió, ahora están en una condición de ciego. Y hoy están en el mundo. Y hoy han perdido toda esperanza. Y hoy ya no quieren saber de Dios. Están en esa condición de ciego. Y estar con nosotros hoy con Cristo nos garantía que siempre podamos estar con Él y que podamos ver. Eso depende de nosotros mismos. No todos los cristianos que hoy en día allá afuera no quieren saber de Cristo nacieron así ciegos. Ellos se hicieron ciegos, tal vez por la pereza. Hay muchos que por pereza no buscan de la palabra de Dios. Quiere decir que cada vez se van volviendo más ciegos. Hay muchos que tal vez se enojaron con Dios, porque estaban seguros de que Dios les iba a hacer un milagro y tal vez Dios no se lo hizo, porque no era su voluntad, o porque sabía que ese milagro le iba a hacer más daño que bien. Pero como él no conocía a Dios, tal vez se enojó, y eso hoy lo mantiene a un lado del camino. Mire que Bartimeo estaba ¿dónde? A un lado del camino, estaba mendigando. Y hay muchos cristianos que andan como un mendigo, espiritualmente. Se ha hecho a un lado del camino. Solo se ha desplazado, pero simplemente porque dejó que su condición llegara a eso. ¿Cómo estamos nosotros? Cada día tenemos que estar más avivados, cada día tenemos que estar mejor. Pero solamente si nosotros tenemos una buena relación, si nosotros nos acostumbramos a estar oyendo a Dios, si nosotros nos acostumbramos a conocer de Dios, entonces, en lugar de llegar a la ceguera, cada día estaremos mejor. Y si es en nuestro hogar, lo mismo. ¿Qué tanto yo conozco a mi esposa? ¿Qué tanto yo conozco a mi esposo? ¿Qué tanto yo conozco a mis hijos? Y siempre hemos dicho algo:
Hay más gente allá afuera que conoce a nuestros hijos más que nosotros. Hay personas allá afuera que conocen más a nuestra esposa, a nuestro esposo, que nosotros. Saben ellos qué necesitan, saben ellos qué les gusta y qué no les gusta. Y nosotros muchas veces no sabemos. No sabemos. A algunos se les olvida hasta en qué fecha fue que nació su esposa. A algunos se les olvida hasta que tiene esposa. Se nos olvida muchos detalles de quienes están a nuestro lado. Ese ciego conocía muy bien a Jesús. Conocía muy bien a Dios. Cuando yo conozco a alguien me es más fácil amar. Cuando yo conozco a alguien es más fácil querer. Es difícil amar a alguien a quien no se conoce. El primer paso para enamorarme de alguien es conocerlo. Cuando yo lo conozco, cuando yo la conozco, cuando yo sé de lo que él hace o lo que no hace, eso hace que cada vez nos enamoremos. Y siempre digo yo algo: ¿por qué usted no se casó con una japonesa? Simplemente tal vez usted no vivió en Japón o no conoció nunca a una japonesa. Si usted viviera en Japón, a lo mejor se hubiera casado con una japonesa. Porque uno se enamora de lo que tiene cerca, uno se enamora de lo que conoce. Nadie se enamora de algo o de alguien que no conoce. Es muy difícil amar a Dios si no lo conocemos. Es muy difícil adorar a Dios en espíritu y en verdad cuando nosotros no lo conocemos. Abrir nuestra Biblia cada 8 días en el culto no nos da para conocer a Dios. Abrir nuestra Biblia cada vez que tenemos culto no nos hace ver a Dios en toda su magnitud. Primero, ¿qué hizo él? Él oyó la voz de Jesús. Segundo, tenía conocimiento de Jesús. ¿Qué tanto conocemos a Dios y qué tanto conoces tú a tu esposa, a tu esposo? ¿Qué tanto te conoces a ti mismo? Hay un grave problema, y es que a veces nosotros mismos no nos conocemos. No nos conocemos. Tanto que nosotros mismos a veces nos despreciamos. No nos conocemos, no sabemos quiénes somos. Creemos que seguimos siendo esos mendigos. Tercero, algo importante, clamaba a Dios. En el versículo 47, pero la parte C, la parte final, que dice: ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ¿qué le decía? Ten misericordia de mí. Pero muchas veces nosotros llegamos a un límite en nuestra vida espiritual que es muy común escuchar a un cristiano decir: Dios ya sabe lo que yo necesito. Eso reclamaba. Él sabía quién iba a pasar. Él sabía que era Jesús, sabía que era el que le podía ayudar. Pero él ¿qué hacía? Él clamaba. Muchas veces a nosotros se nos ha olvidado clamar. Muchas veces nosotros pensamos que como Dios ya lo sabe todo. Hay muchas personas que hasta parece ya les da orar bajo ese pretexto. Es que Dios ya lo sabe. Es que Dios no necesita que yo le hable. Es que la palabra dice que antes de que yo abra mi boca, Él ya sabe lo que yo necesito. Una cosa es que Él sepa lo que yo necesito. Otra cosa es que yo no tenga que pedir. Usted ya sabe que su hijo almuerza a las 12 del día. Pero muchas veces cuando él quiere algo antes, también es necesario que él le pida, aunque nosotros sabemos que necesita. Nosotros sabemos que nuestros hijos necesitan del almuerzo, del desayuno, de la comida. Pero cuando él necesita alguna cosa adicional, es necesario que él nos pida. Porque no somos esa máquina que nosotros simplemente hacemos cosas para nuestra familia. Y lo mismo pasa con Dios. A veces se nos olvida clamarle. Y él ¿qué hacía? Y él le clamaba a Dios. ¿Y a través de qué podemos clamar? A través de la oración. Pero a veces nosotros somos muy poquitos para la oración. Nosotros siempre he dicho algo: queremos milagros de a millón, pero hacemos oraciones de a fe. Hacemos oraciones de centavo, pero queremos respuestas de a millón. Queremos que Dios nos responda y queremos grandes cosas, pero nuestra oración es la mínima. Cada vez muchos cristianos claman menos a Dios porque están muy ocupados.
Y es verdad, cada día el mundo nos absorbe más por las mismas necesidades. Hoy en día es necesario trabajar más y eso hace que nosotros le restemos ese tiempo de intimidad con Dios. ¿Qué tiempo le dedicamos para orar diariamente? ¿Cada cuánto nos postramos? Hay cristianos que en el día se contentan con la oración que hace al salir de su casa y eso es todo. No más. Pero ¿cómo está en relación a clamar con el Señor? Hay pastorecitos que están tan ocupados en la obra de Dios que no tienen tiempo para postrarse delante de Dios, sabiendo que es la oración la que nos levanta y nos fortalece. Y siendo pastores, es que no tengo tiempo, tengo que visitar, tengo que consejería, tengo que estar en la obra del Señor, que se le ha olvidado que lo primero es estar en intimidad. Para Jesús lo más importante que era la oración. Dice que Jesús era un hombre famoso y que muchas personas lo perseguían, pero más sin embargo, él dice que ¿qué hacía? Que él dejaba un espacio para ir a orar, que él dejaba a un lado a las multitudes para él ir a orar, porque la oración es lo que nos levanta, la oración es la que nos llena. Este hombre primero oyó de Jesús, segundo que tenía conocimiento, estudiaba las Escrituras, sabía quién era Jesús. Y el tercero que hacía él, clamaba a Dios. Él clamaba a Dios. ¿Cómo estamos nosotros para clamar? Muchas veces nosotros nos sentimos agotados y cansados. Muchas veces nosotros pensamos que tal vez Él ya no nos oye y entonces nosotros ya no clamamos. Es más, hay cristianos que están acostumbrados a no clamarle a Dios, que cuando hay un ayuno, acuden al hermano que sí ayuna. ¿Para qué? Para decirle, ore por mí. Ore por mí. Sería como decirle a su esposa, a su esposo, usted almuerce por mí. ¿Se imagina cada uno de nosotros diciéndole almuerce por mí? ¿Qué pasaría con Manuelito? No estaría así de repuesto. Si nosotros delegamos eso, si yo le delego a mi esposa el almorzar por mí, el comer por mí, muy probablemente nos vamos a enfermar. Y eso hacemos nosotros. La oración es tan importante, pero a la vez la sentimos no tan importante que nosotros la delegamos. Ore por mí. Si va a ir al anillo de seguridad, ¿qué dice? Ore por mí. Pero no es capaz de ir a buscar. Pero no es capaz de orar, no es capaz de clamar. ¿Cuál es el motivo que nosotros tenemos para no clamar? Dios no sabe todo, pero Él quiere escuchar también nuestra voz. Él no sabe todo, pero Él quiere también de vez en cuando hablar. Usted sabe todo lo que necesita su esposa. Usted es un buen esposo y usted provee todo, pero también de vez en cuando necesita hablar con ella. Como esposa sabe que su esposo provee, pero de vez en cuando necesita también hablar con él. Y lo mismo sucede con Dios. ¿Qué tiempo nosotros dedicamos para clamar a Dios? No dejemos que las ocupaciones, no dejemos que los problemas, hay muchos que argumentan es que yo no he orado, no me siento bien para orar porque discutí con mi esposa, porque discutí con mi esposo, porque estoy muy mal. Sería tan ilógico como preguntarle a un enfermo y decirle por qué no ha ido al médico y que él responda, no he ido porque estoy enfermo. Pues si estaba enfermo, con mayor razón tenía que ir al médico. Y lo mismo pasa con nosotros. Decimos estar mal, pero no acudimos a Él. Decimos estar mal, pero no nos postramos delante de Dios. ¿Cómo está nuestro tiempo de oración con Dios? En el día, pregúntese usted solo, ¿qué tiempo de este día de 24 horas le dedica a orar a Dios? Que salga y se encomienda a Dios no significa que esté hablando con Dios. Porque hay gente que solo hace eso. Señor, cuídame, guárdame en este día. Eso es todo.
Eso es como ponerle un mensaje a su esposa en el celular: alísteme el almuerzo. Ahí no está hablando. ¿Qué tanto tiempo nosotros utilizamos para clamar, para hablar a nuestro Dios? Cuarto punto: superó obstáculos. En el versículo 48a, ¿qué dice? Y muchos le reprendían para callarse. ¿Cuántos dicen que lo reprendían? Muchos. Muchos le decían: cállate. Muchos le insistían que él ya no hablara, mas sin embargo él seguía. Él sabía saltar esos obstáculos. Y si nosotros queremos tener una vida renovada, una vida transformada, tenemos que aprender también a sortear esos obstáculos. Hay muchas personas negativas que quieren dañar nuestra manera de pensar. Y lo que es más grave, muchas veces los obstáculos no vienen de afuera. Muchas veces esas voces que se convierten en obstáculos no vienen de otras personas. ¿Vienen de quién? De nosotros mismos. A veces las voces que nos dicen cállate son de nosotros mismos. Cuando nosotros nos menospreciamos, cuando nosotros decimos que no podemos, cuando nosotros decimos que no somos capaces. A veces la voz de afuera no nos detiene tanto cuando nuestra propia voz. A él, ¿qué le decían todos? Cállate. ¿Cuántas veces a usted le han dicho cállate? ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho cállate? Y no necesariamente diciéndonos con esas palabras, cállate, sino simplemente cuando se burlan de nosotros, a veces que hacen, que nos calientan. ¿Cuántas veces el mundo allá afuera pretende eso? Y tu esposa, mírala cómo está, y tu esposo, míralo cómo está, y mira cómo están tus hijos, y solo metido en esa iglesia y mira tu vida. Esa es una forma de pretender que callar. Había muchas voces que querían callar a él, porque sabían que él estaba buscando a Jesús. ¿Qué voces tú has escuchado? ¿Qué voces nos han dicho cállate? Y si somos nosotros, con mayor razón. Cuando nosotros nos sentimos indignos delante de Dios, es una forma de Satanás utilizarlo para callarnos. Y a veces nos sentimos mal y no queremos hablar. Él estaba clamando, pero había muchas personas que le decían cállate. Cuando usted quiere buscar a Dios, ¿quién le dice cállate? A veces es la esposa, a veces es el esposo, su familia, sus amigos afuera. Y lo que dijimos, lo más grave, nosotros. Porque a veces nosotros la crítica la podemos superar, pero lo que no podemos superar es nosotros mismos. Cuando nosotros mismos nos sentimos mal, cuando nosotros mismos creemos que no merecemos, cuando nosotros mismos consideramos que somos tan malos que no podemos estar en la presencia de Dios. ¿Qué voces negativas estamos nosotros escuchando? Una historia que siempre la hemos contado aquí, las de las ranitas. Entonces, las dos ranitas que iban caminando, en un descuido cayeron a un hueco muy profundo. Y ellas brincaban y brincaban para salir de ese hueco, pero las ranitas que estaban arriba, ¿qué les gritaban? No brinquen, no se cansen, que de allí es imposible salir, nadie ha salido de ese hueco. Y ellas seguían gritando y en realidad miraban a su alrededor y encontraban muchos esqueletos de ranitas que habían intentado salir pero que nunca habían logrado. Y ellas intentaban y saltaban hasta que una de ellas, escuchando lo que ellas gritaban, se resignó a quedarse en ese hueco y poco a poco murió. La otra, por lo contrario, entre más le decían quédate ahí, no brinques que no vas a lograrlo, ella más brincaba, y ella más brincaba, y entre más le decían esas voces, no brinques, eso es imposible, quédate ahí, ella seguía brincando, y en uno de esos brincos salió corriendo, y todas las demás ranas la llamaban y ella no hizo caso, había sido sorda. Era sorda.
Y por eso ella nunca escuchó que le decían que no salga, que es imposible. Cuando ella miraba que ellos manoteaban allá, diciéndole que no brinque, ella pensaba que la estaban animando. Ella pensaba que le estaba diciendo brinca, y por eso ella brincaba más. La otra escuchó las voces negativas de las ranas y se quedó y murió. La otra rana no escuchó, porque era sorda. Y eso hizo que ella saliera adelante. ¿Qué personas te hablan? Hay personas allá afuera muy negativas, que cuando se desmayan no vuelven en sí, vuelven en no. Son negativas. A todo le ven problemas. Usted le muestra ahí algo que se arruinó y ella lo dice, no, eso es una chamba. Todo le ven mal. ¿Con quién andamos y a quién escuchamos? Él tenía muchas personas a su alrededor que le gritaban, ¿qué cosa? Cállate. La ranita igual decían no brinques, pero Bartimeo hizo lo que hizo la ranita, no escuchó las voces de ellos, aunque le decían cállate, cállate, tú no puedes, tú no eres capaz, tú estás muy vieja, tú estás muy viejo, tú estás muy joven. El mundo siempre va a querer detenernos bajo cualquier causa, cualquier pretexto. Si tiene algunos añitos le va a decir que está muy viejo, y si no los tiene le va a decir que no es capaz porque está muy joven, pero algo va a encontrar para detenernos. Satanás no quiere que vivamos felices, y por lo tanto él siempre va a encontrar una razón para hacernos infelices. Solamente que tenemos que saber a quién escuchar. ¿Qué hizo Bartimeo? Él escuchó, pero ¿escuchó quién? La voz de Dios. Segundo, él tenía conocimiento de Jesús. Él sabía muy bien quién era Jesús. Y si tú sabes quién es Jesús, entonces ¿por qué tienes que escuchar esas voces que te están diciendo lo contrario? Si tú ya has probado de lo que es Jesús, miren que cada uno de nosotros ya tenemos algún tiempo en la vida cristiana, ya hemos probado lo que es estar con Cristo y hemos vivido lo que es estar sin Él. Pero muchas veces nos dejamos de esas voces que nosotros, sabiendo lo que éramos y sabiendo a lo que nos vamos a exponer, a veces tomamos la decisión de decir, yo me voy a retirar, yo estoy cansado, ya no quiero seguir. Una de esas ranas se cansó, una de esas ranas ya no quiso seguir, y esa rana fue la que se murió. Pero había otra que ella seguía y no escuchó a esas voces negativas. Y nosotros, ya conociendo del hueco donde un día salimos, nuestra insensatez hace que otra vez queramos volver a ese hueco. Por las voces que escuchamos, por otros que nos hablan, porque otros nos llevan otra vez a tomar la decisión de irnos al hueco. La rana por descuido cayó al hueco, ya sería el colmo que después, tanto que le costó salir de ese hueco, ella misma de picada se vaya otra vez al hueco. Ya no sería razonable. Y eso hacemos a veces nosotros. Nos saca de tremendo hueco y nosotros mismos nos queremos volver a meter por las voces que nosotros escuchamos. ¿Qué voces estamos escuchando? Las voces de afuera, que son negativas, o nosotros mismos nos hemos acostumbrado a hablar de manera negativa. Nosotros mismos. Es que no puedo, es que no soy capaz, es que yo creo que tal vez me retiro. Nosotros mismos nos autotiramos a ese hueco. Quinto, Bartimeo insistió, al igual que la ranita. En el 48b, ¿qué dice? Él otra vez volvió a gritar, ten misericordia de mí. Y otra vez insistía. Ahí en el 47 dice, cállate, pero en el 48 él sigue gritando y él dice, Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué tanto nosotros insistimos? En el hogar, ¿qué tanto insistimos?
en el trabajo, en el estudio, ¿qué tanto insistimos? El problema es que a veces al primer tropiezo ya queremos dejar todo tirado. Las personas de éxito son aquellas que nunca se dieron por vencidas. Las personas de éxito son aquellas que fracasaron una y otra vez, pero asimismo una y otra vez salieron adelante. Las personas de éxito son aquellas como la ranita, que tal vez cayeron varias veces al hueco, pero también muchas veces intentaron salir de ese hueco. Solamente así llegamos al éxito en cualquier cosa. ¿Cómo está tu insistencia? A veces nosotros decimos algo, es que yo ya le insistí, yo ya le rogué. Yo ya le pedí perdón, ¿qué quiere que haga? ¿Que me arrodille? Pues arrodíllese. Si es necesario arrodillarse, arrodíllese. Jesucristo nos mostró muchas veces la humildad. Jesucristo nos mostró muchas veces que Él fue capaz de lavarle los pies a otros. Si es necesario arrodillarse, arrodíllese entonces. Jesucristo lo hizo. Jesucristo, para lavarle los pies a otros, ¿qué tuvo que hacer? Arrodillarse. Él lo hizo para mostrar su humildad y para mostrar que no había nada que lo pueda detener. ¿Qué es lo que nos hace detener? El orgullo. Si es necesario dejar a un lado el orgullo, es necesario dejarlo. Si es oportuno dejar esa dureza, es necesario dejarlo. ¿Qué cosas yo tengo que dejar para insistir? Pero si yo conozco, miren que Bartimeo fue capaz de insistir porque él conocía muy bien a Dios y sabía muy bien lo que quería. Si usted y yo sabemos muy bien qué es lo que queremos, entonces vamos a ser capaces de insistir. Es muy difícil que alguien insista en algo que no conoce. ¿Para qué? Si usted sabe qué es lo que quiere en su hogar, va a insistir. Si usted sabe qué es lo que quiere en su vida profesional, va a insistir. Si usted quiere montar ese negocio, va a insistir. Si usted quiere ser feliz, va a insistir. Pero es necesario saber qué es lo que quiere. Él insistió. Y entonces sucedió algo maravilloso. Jesús se detuvo. En el versículo 49, ¿qué dice? Entonces Jesús, deteniéndose, ¿qué pasó con Jesús? Se detuvo. Mire que la insistencia, mire que el clamar a Jesús hizo que Él se detuviera y que depositara su mirada en Él. Si Bartimeo no hubiera insistido, Jesús hubiera pasado de lado. Pero la insistencia de ese varón hizo que Jesús se detuviera. Si tú y yo insistimos, si nosotros clamamos, vamos a hacer que Jesús se detenga. Nuestro clamor hace que Jesús se detenga y que Él ponga su mirada en nosotros, su mirada de amor, su mirada sanadora, su mirada restauradora. Pero si nosotros insistimos, muchas veces nosotros nos cansamos rápido. Es que yo ya me cansé de orar, parece que Dios ya no me escucha. Es que yo creo que ya ese milagro Dios no lo hace. Es que ya ha pasado tanto tiempo que parece que eso es imposible. Y dejamos de insistir. Y miren que él tenía tropiezos. Miren que este ciego tenía personas que se oponían. Mas sin embargo él no escuchó esas voces. Y él seguía insistiendo. Tanto que hizo que Jesús, que iba caminando, él se detuviera, se detenga y depositara su mirada en él. Si Bartimeo no insistía, Jesús nunca lo hubiera mirado. ¿Qué necesitas alcanzar? Cristo nos dice, sigue insistiendo. Si usted sabe lo que quiere, entonces sigue insistiendo. Si usted sabe qué es lo que le conviene, sigue insistiendo. Él sigue insistiendo y no había quien lograra detenerlo. Sexto, dejó todo por Jesús. Ahí en el versículo 50, la parte A. Él entonces, arrojando su capa, ¿qué es lo que hizo él? Arrojó su capa. Aquello que le impedía avanzar,
Esa capa le impedía avanzar. Esa capa lo identificaba como ciego. Pero él dijo, yo ya no quiero que me identifiquen más como ciego. Así que él, ¿qué hizo? Se despojó de esa capa. ¿Qué capa nosotros tenemos? Y es necesario que nosotros la hagamos a un lado. ¿Cuál es esa capa? Cada uno de nosotros tenemos una capa diferente que nos identifica. Tal vez por la pereza, tal vez por el desánimo, tal vez por el aburrimiento. ¿Qué cosas ha marcado nuestra vida? Esa capa había marcado a Bartimeo. Cuando alguien a la distancia miraba esa capa, sabía que ahí iba un ciego. Hay gente que cuando nosotros hablamos ya sabe quiénes somos. ¿Quién nos identifica? Hay cosas que nosotros tenemos que dejar. Él dejó esa capa a un lado, porque con esa capa no podía moverse. Y además él tenía la dificultad de moverse. Imagínese un cieguito en la mitad de una calle llena de gente, tratando él de ubicarse. A más de uno que dejó ciego también. A más de uno que le hizo probar el leer. Porque no era fácil. Pero sin embargo él se atrevió. Él estaba ahí. Él se despojó de esa capa. ¿Qué cosas nosotros tenemos que despojarnos? Él estuvo dispuesto a dejarlo todo. Cuando escuchó la voz de Jesús. ¿Cuál es esa capa entonces que nosotros tenemos? Y entonces, séptimo punto, buscó a Jesús. Versículo 50, la parte B. Se levantó y ¿qué hizo? Y vino. La vida de este ciego empezó a cambiar cuando él tomó una decisión radical. Cuando él escuchó que Jesús andaba, él, ¿qué dice que hizo? Tomó la capa, la hizo a un lado, se levantó y fue a buscar a Jesús. Es necesario buscar a Jesús. Pero nosotros nos hemos hecho ya tan acomodados en la vida espiritual que nos es muy difícil buscar a Jesús. Hay muchos cristianos que dicen, si Dios me sana, Él me sana acá. Total, Él está en todas partes. Y en pretexto de que Dios está en todas partes, no lo buscamos. Y queremos que Dios nos vaya a buscar a la casa. Es que Dios está en todas partes. Y si Dios me quiere hacer un milagro, me lo hace acá. No, Dios quiere que yo me mueva, Dios quiere que yo vaya y lo busque. Él era ciego, mas sin embargo Jesucristo fue allá. ¿Hasta dónde estaba el ciego? No, Él mandó a llamarlo. Fue necesario que el ciego fuera hasta allá. ¿Qué hacemos nosotros para buscar a Dios? Proverbios 8:17, ¿qué nos dice sin perdernos de mano? Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan, ¿quién? Los que temprano me buscan. Él no dice que todo el mundo lo va a encontrar. Él dice, y me hallan, ¿quién? Los que temprano me buscan. De lo contrario no lo va a encontrar. Y por eso a veces nosotros sentimos esa vida vacía, porque no lo buscamos. Jesús no fue hasta donde Bartimeo, a pesar de que él era ciego, y Jesús sabía que tenía dificultades para ir hasta allá. Pero Jesús no se regresó. ¿Él qué hizo? Él se detuvo, mas no se regresó a donde estaba el ciego. Él solo se detuvo y lo mandó a llamar. Él no va a ir a donde nosotros estamos. Nosotros tenemos que ir. Nosotros tenemos que buscar. Por eso él dice, yo amo a quién? Al que me busca de madrugada. Y no a cualquier hora, de madrugada. Porque eso significa que primero busco a quién? A Dios. Cuando yo ya lo busco por ahí al mediodía, significa que ya lo dejé como para lo último. Dice de madrugada, cuando yo apenas abro mis ojos, cuando yo me levanto. Entonces de madrugada dice que yo tengo que buscarlo, tengo que entrar a su palabra, pero muchas veces no se difícil hacerlo y muchas veces no queremos hacerlo. Octavo y último punto, escuchó voces de estímulo. En el versículo 49, la parte de que dice,
diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Mire que él no escuchó a toda la multitud que le decía cállate, pero sí escuchó a aquel que le decía: levántate, ten ánimo, mira que él te está llamando, mira que él te está buscando. ¿A quién nosotros escuchamos? Hay personas sabias que podemos aprender de ellos. Escucha a esas personas. Pero ¿para qué escucha palabras que no lo van a edificar? ¿Para qué escucha a personas necias que sabe que no lo van a levantar? Mire que él escuchó, pero no escuchó a cualquiera. Primero escuchó la voz de Dios. Después, ¿qué hizo? Se negó a escuchar las voces de aquellos que querían detenerlo. Pero sí escuchó a quien se le acercó y le dijo: levántate, ten ánimo, él te llama. Hay personas que quieren levantarnos también, solo que a veces nosotros escuchamos a quien no debemos escuchar. ¿A quién escuchamos nosotros? ¿Qué tipo de amistades nosotros tenemos? Personas que nos van a sacar adelante, personas que nos dicen: ánimo, sigue adelante, sigue congregándote, un día Dios te va a escuchar. ¿O a quién nosotros escuchamos? Personas que nos dicen: ¿y para qué sigues siguiendo? Mira que allá Dios no te hace nada, mira que ya hace cuánto tiempo estás en lo mismo. ¿A quién escuchamos? Si usted se da cuenta, en su vida tiene dos tipos de personas. Personas que de pronto le dicen: bien, sigue adelante, busca de Dios. Pero también hay más personas, porque eran una multitud. ¿Cuántos eran los que le decían que se quede quieto? Una multitud. ¿Cuántos le decían ánimo? Uno le decía ánimo, una multitud le decía cállate. Porque son más personas allá afuera las que nos quieren detener que las que nos quieren dar ánimo. Pero esa es mi decisión. Yo tengo que saber a quién escucho. ¿A quién le quiere escuchar? La vida de Bartimeo cambió. En el versículo 52, la parte A. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. La vida de este ciego cambió. ¿Qué dijo él? Vete porque tu fe ya te ha salvado. Dejó de ser un ciego para convertirse en un seguidor de Cristo. Y en el mismo 52 la parte B. Y enseguida recobró la vista y ¿qué hizo? Y seguía a Jesús en el camino. Amén. Apenas Dios lo sana, él empieza a seguirlo. Miren que se convirtió en algo diferente. Se convirtió en un seguidor de Cristo. Bartimeo dejó de ser un mendigo para convertirse en un príncipe, como lo somos todos los que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo. Amén. Amén. La gloria a su Padre.